persona nos va a dar esta charla y agradecerle a todos su visita hoy en este día tan propicio para estar en terrazas y tan poco propicio para estar en sitios cerrados. Pero bueno. Así que bueno, gracias Gustavo por esta charla y por querer venir. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradezco a Claudio y a Raúl la gentileza de este espacio. Pues constatar que están aquí los amigos, ¿no? Casi todos ya saben quién es César Arroyo primero. Para mí es un placer volver a hablar sobre el tema. Ustedes saben que he estado trabajando sobre el asunto alrededor de unos 15 años sobre César Arroyo. Y nunca ha dejado de ser una sorpresa, porque siempre hay novedades y es un personaje curioso, muy curioso, porque se ha convertido en un eslabón entre las relaciones entre España y Ecuador. Y si bien es cierto, no se ha potenciado y explotado eso en su verdadera magnitud, quizás se debe a una serie de factores ajenos al trabajo de difusión y literario del propio César Arroyo. Normalmente los estudiosos se ocupan de las figuras cumbres y hacia allá van todos las academias y los estudiosos. Y se olvidan que alrededor de esas figuras cumbres existen escritores, sin pretender hacerlos de menos, simplemente de menor capacidad de trabajo, o que sus intereses simplemente eran diferentes. Pero en este caso concreto, César Arroyo es el representante ecuatoriano dentro de lo que es muchas facetas, de las cuales voy a hablar ahora. Entre otras, él es el epígono del modernismo. Es un escritor que surge después de que Rubén Darío hiciera escuela. Y claro, como Rubén Darío arrasa por España y por Hispanoamérica, van surgiendo una gran cantidad de poetas, y entre ellos César Arroyo también tiene sus ejercicios como poeta, que tienen escasa importancia. Sin embargo, como parte de su búsqueda, son legítimos, hasta que finalmente él aborda el ensayo. Para él fue fundamental su salida de Ecuador. Vino en 1912 a radicarse aquí en la península. En aquel entonces tenía él 26 años. Simplemente vino por una cosa circunstancial, pero finalmente terminó quedándose aquí 12 años. Vino para el centenario de las Cortes de Cádiz. En 1912 en Cádiz, y luego al año siguiente se trasladó aquí a Madrid. Es decir, este año conmemoraríamos 100 años de la llegada de César Arroyo a Madrid. Pero un hombre muy interesante. Entre otras cosas, sabemos que tuvo ciertos amoríos con una jovencita, hija de un diplomático español, y se sospecha que nunca se rompieron los vínculos. Finalmente él, establecido aquí, volvió a tomar relación con esta señorita, con quien procreó un hijo, y se quedó aquí. Estuvo hasta el año 1921. Cuando en 1914 tuvo la oportunidad de conocer a un poeta que en aquel entonces tenía muchísimo prestigio, llamado Francisco Villaespesa, que después de que apareciera una obra más sobria y contundente como la poética, como la de Machado, la de Juan Ramón Jiménez y la de Miguel de Unamuno, pues Villaespesa ha perdido muchísimo. Sin embargo, hay parte de su obra que mantiene calidad y que también ha quedado en el olvido. Con
este personaje, Arroyo, se involucra para colaborar en un proyecto en 1916 que es la revista Cervantes. Pero antes de esto Arroyo decidió escribir una serie de crónicas dirigidas a Ecuador, su país natal, que las denominó Mirando a España. En estas crónicas, su objetivo era hacer una suerte de balance cultural, intelectual de cómo iba la península, y en aras de que lo que él podía percibir aquí pudiera servir de ejemplo en Ecuador. Entre otras cosas habló sobre la Biblioteca Nacional, el Ateneo de Madrid, instituciones culturales, sobre personajes y escritores españoles. En algún momento escribió una crónica muy amena sobre los toreros Machaquito y Bombita. Habló sobre el teatro de Benavente, sobre el teatro de Unamuno y el teatro de Galdós, que son temas que actualmente no los tocan. Habló sobre Eduardo Marquina, sobre los hermanos Álvarez Quintero. Es más, en su archivo, lamentablemente escaso por el asunto de viajes, se conserva una carta de los hermanos Álvarez Quintero, una de Jacinto Benavente. Muy curioso esto. De Villa Espesa no se conservan cartas, pero hay una que sí se publicó en un periódico en Panamá. Entonces sabemos lo que dice el texto, pero no tenemos la carta. Es decir, Arroyo llega a Madrid en una época bastante interesante. Es cuando los hispanoamericanos invadían España, pero entre los ecuatorianos habían contados nombres, y uno de los que más destacó fue Stanley Tesero. Y cuando la revista aparece en 1916, en la revista Cervantes, Arroyo colabora desde el primer número. Esta revista tendrá 3 etapas concretamente. La primera, dirigida por Villa Espesa, se publicaron 14 números, y luego justamente el director, el poeta Villa Espesa, al salir de la península, porque se trasladó a México, la revista apareció un número más y después desapareció. Al año siguiente, después de haber pasado 8 meses, César Arroyo, junto con otros personajes, entre ellos Cancinos Asens y el que financió económicamente, que es Yagües, José María Yagües, un impresor también, parece que era un quijotesco impresor, aparte de que sí también era un comerciante, porque evidentemente para hacer quijotadas también tiene que haber ingreso, de alguna manera. De lo que se desprende de los documentos y de escritos de esa época, Yagües financió la revista desde el principio hasta el final. Aparecieron en total 46 números aquí en España, y bueno, parece que él financió las tres etapas. Para la segunda etapa a la que me refiero, entre los firmantes están, para que aparezca la revista, César Arroyo y Cancinos Asens, y Ballesteros de Marcos, que es un crítico literario que colaboró permanentemente en la revista. Pero hay algo curioso aquí, porque aparecen 2 directores de la revista, dos responsables de la revista, y los diferencian de la siguiente manera. Para el caso de España aparece Andrés González Blanco, que es un poeta importante del periodo, con influencia modernista, y aparte de eso era cronista, ensayista, y sobre todo en Hispanoamérica lo conocíamos hace años como el gran traductor de Calleiros al español. Entonces, él es el representante de España, y el representante de Hispanoamérica es César Arroyo. Esto es lo que hace que esta revista cambie un poco el rumbo al que estaba anteriormente orientado, cuando estaban Villa Espesa y Luis G. Urbinas. Entonces, aproximadamente 9 números aparecen con la responsabilidad de estos 2 personajes que os mencioné. Después
Andrés González Blanco es nombrado director del diario El Imparcial de Madrid. Inmediatamente quien asume la responsabilidad para la revista como representante de España es Rafael Cancinos Asens. Y bueno, coincidencialmente, incluso cronológicamente funciona porque es desde el número que se publica en enero de 1919 hasta el último número que se publica de esta segunda etapa, de esta tercera etapa, que es el de diciembre de 1920. Es decir, la tercera etapa la controlan César Vega Arroyo y Rafael Cancinos Asens. Pero lo interesante de esta última etapa es que con Cancinos Asens la revista cambia completamente, porque si bien es cierto, Cancinos Asens y Arroyo no son unos escritores vanguardistas por su propia experiencia y por sus propios intereses, no dejan de estar preocupados de promocionar y de difundir este tipo de manifestaciones intelectuales. Y aparece en el primer número en el número este de enero del 19, aparece el Manifiesto Ultra, con el cual se inaugura lo que es el ultraísmo. De hecho, en aquel entonces y décadas después, incluso hasta recientemente alguien me estaba discutiendo sobre el tema del ultraísmo. Me parece que es un tema que habría que abordarlo con la serenidad del caso. Pero se discutió quién era el padre del ultraísmo, si era Guillermo de Torre o Cancinos Asens. Bueno, ahí terciaron la discusión también Dobro. Se buscó acólitos, entre otros a Borges, que era joven en aquel entonces, y aparecieron por un lado y por otro quienes afirmaban que era Guillermo de Torre o era Cancinos Asens. Hasta ahora no se ha dicho la última palabra porque siguen, cada uno de ellos tiene sus propios fanáticos. Ahora, ¿en dónde aparece César Arroyo en esto? ¿Qué papel cumple? Es muy interesante el papel de Arroyo por dos razones concretamente. La primera es que Arroyo escribe dos crónicas sobre el tema de las vanguardias en lengua española y de los estudios que se han hecho décadas después. Lo curioso es que César Arroyo es de los primeros que escriben y de manera testimonial, porque él va relatando casi sobre la marcha. Él en el año 20 habla sobre Cancinos Asens y sobre el ultraísmo. No deja de mencionar a Guillermo de Torre, pero no lo pone como el director. Quizás Guillermo de Torre sí fue el autor del término, el gestor del término, pero no vamos a meternos en esa discusión porque primero no es mi área, desconozco el tema. Más bien la parte que me corresponde es de César Arroyo. Entonces me ceñiré a eso. Arroyo lo que hace es exponer y testimoniar. Y inmediatamente en ese texto habla sobre lo que el ultraísmo ha significado en la vanguardia, y habla sobre Huidobro y sobre Gerardo Climo. Entonces, este escrito se publicó en 1920, así que es un trabajo que rigurosamente de consulta obligatoria para cualquier estudioso de aquel entonces, porque finalmente era codirector de la revista y por otro lado conocía a los involucrados en el asunto. Ahora, ese es un aspecto que les mencionaba de la importancia de Arroyo. Ahora, para el lado de lo que significó la difusión de la literatura de las vanguardias en Ecuador, concretamente, su papel fue determinante, porque él realiza, luego de que ya se abandonó Ecuador, realizó un viaje en 1917 en el cual se dedicó a promocionar un ciclo de conferencias y de escritos sobre la poesía mexicana. Alrededor de 12 poetas mexicanos él dedicó a analizar su obra.
En muchos de ellos, lamentablemente, el espíritu, el fervor con el que aborda las obras de los poetas afecta a la crítica. Sin embargo, tienen su valor justamente por ser testimoniales. Tuvo casualmente en su estadía, que fue corta en México, acompañando a Villa Espesa, conoció a varios de los poetas de los que hablan. Entonces eso permitió que en Ecuador se difunda la poesía mexicana, ya con conocimiento de causa, porque a nivel de Hispanoamérica la poesía mexicana sí se difundía, pero en aquel entonces, cuando llega Arroyo, él dice: yo los conocí, y habla de esa poesía. Ahora, en el año 21 se traslada nuevamente a Ecuador, y ahí va con esta novedad de las vanguardias, y concretamente da discursos sobre Tablada como el poeta que experimenta, y sobre Huidobro, y les dedica unos párrafos extraordinarios, ¿no? Aparte de apasionados, hace valoraciones muy importantes sobre ellos, y además cita alguna serie de autores que están en aquel entonces trabajando sobre el tema. Y eso sí fue fundamental, como yo apuntaba, en lo que es la percepción de la poesía en el Ecuador, porque tuvo eco. Estuvieron presentes en las charlas de estas jóvenes ecuatorianos, que luego hicieron una obra, se involucraron con lo que es la vanguardia, y después hicieron una obra que, si bien inició en el vanguardismo, luego llegó al clasicismo, es decir, cada uno encontró su propia voz, pero fue benéfico para ellos el encontrarse con esto. Concretamente hablo de Jorge Carrera Andrade y Gonzalo Escudero, dos poetas que en aquel entonces eran jóvenes cuando llega Arroyo a Quito. Ahora, luego de que Arroyo sale de Quito, en 1922, se traslada a México, ahí conoce a José Vasconcelos, y también parece que en algún momento también ya traba relación con Gabriela Mistral. Para 1925 lo nombran cónsul en Marsella. Radicado en Marsella, él no deja de mantener contacto con los intelectuales a los que había conocido, escritores y diplomáticos, algunos de ellos. Concretamente, ahí hay documentos que, digamos, hay una carta de Gabriela Mistral en la que ella le agradece que toda su correspondencia sea recibida en el consulado del Ecuador con toda la generosidad del caso, en este caso por el responsable de la oficina, que era César Arroyo. Segundo, hay un testimonio de José Vasconcelos que él dice que él no podía creer lo que al llegar al consulado de Ecuador en Marsella, su retrato dice que estaba en un sitio especial en la oficina consular. Es decir, esa noción hispanoamericanista de César Arroyo, que la difundió y la defendió a ultranza, además le hizo merecedor por parte de la República Española de la Orden Isabela Católica. Hay algunos otros escritores que han recibido, y además escritores quizás con mayor valor literario hayan merecido. Pero lo curioso de César Arroyo es que lo recibió de parte de la República. Entonces, como les comentaba, él se convirtió en un representante de Hispanoamérica en Europa. Dio acogida en su casa a escritores importantes. Cuando Vasconcelos decidió hacer su viaje a Jerusalén, pues se quedó en su casa acompañado de Carlos Pellicer. Es decir, la función de Arroyo como persona y como creador es muy importante, porque no deja de estar pendiente del trabajo de sus colegas, y como se dice en mi tierra, y no sé si se diga aquí, con plata y persona, es decir, como un excelente anfitrión, apoyando causas incluso perdidas. En algún momento
se aventuró a escribir un libro anticipatorio diciendo que Vasconcelos va a ser presidente. Supuestamente escribió el libro, él lo publicó en 1929, pero aparentemente era un libro que testimoniaba el año 1935, cuando ya Vasconcelos había pasado un periodo de 4 años de presidente. Entonces a Vasconcelos lo pone como el gran intelectual, que aparte de eso es un excelente político y como presidente. Entonces dice que México es una potencia mundial gracias a haber tenido un presidente como Vasconcelos. De hecho, ese deseo de Arroyo pues no pasó de ser un deseo, porque como bien sabemos hubo una trampa en México y finalmente Vasconcelos tuvo que escapar, murieron muchos vasconcelistas y bueno, la historia sí es conocida. Sin embargo, tenemos un ecuatoriano que se sumó a defender esto, pero con una noción muy hispanoamericanista, muy interesante. Después de eso, mientras representaba al Ecuador en Marsella, se mantuvo hasta 1931. Pero después, bueno, me olvidaba comentarles, en aquel entonces también una visitante permanente fue Gabriela Mistral con su secretaria, que es Palma Guillén. Se conservan cartas de esta relación y también existe una fotografía estupenda de los tres, de Palma Guillén, César Arroyo y Gabriela Mistral. También no descuidemos que Arroyo estuvo muy vinculado con escritores y diplomáticos ecuatorianos, también de prestigio, como Gonzalo Salumbide, Benjamín Carrión y Jorge Carrera Andrade. César Arroyo además fue alguien que ayudó mucho a Carrera Andrade en su estadía aquí en Europa. Apoyó cuando estuvo en Marsella. También le presentó a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, luego de que lo conoció la obra literaria del autor de los microgramas, le escribió un texto ensalzatorio y muy lúcido. Sabemos que Gabriela Mistral, aparte de la gran poeta que es una extraordinaria prosista, y concretamente dedicó 3 prólogos a 3 autores ecuatorianos, y 3 prólogos muy valiosos que juntándolos hacen un texto muy sostenido. Escribió un prólogo a Benjamín Carrión, a César Arroyo y a Jorge Carrera Andrade. Como vemos, y se va como la red de comunicación se va ampliando, es gracias a esta capacidad de César Arroyo de estar en los sitios más insospechados. Finalmente, al cumplir su periodo en Marsella, viaja al Perú y el Perú estuvo vinculado con otros escritores importantes, entre ellos Alberto Guillén. Con Alberto Guillén estableció una amistad que se conserva también unas cartas, que muy pronto un buen amigo los va a publicar. Entonces, como vemos, en todos sus recorridos no deja de difundir, primero Ecuador, segundo España, tercero México y cuarto Francia. Es decir, a donde iba con una gran capacidad de difusión. Yo algún ratito publiqué un trabajo que decía la voz cordial, ¿no? Y creo que no era desacertado porque tenía una capacidad de estimular lecturas, ¿no? De potenciar lecturas. Hay una carta muy hermosa y emotiva de Gabriela Mistral en la que le agradece a Arroyo que le haya enviado su volumen que dedicó a Galdós, y le dice que francamente yo me lo tenía descuidado a Galdós, pero después de saber que usted ha publicado y leer su libro, pues voy a tener que releer muchas cosas de Galdós que tengo pendientes. O sea, yo creo que es el gran reto de alguien que quiere motivar a la lectura, y creo que eso sí lo logró Arroyo y con creces. Y es más, creo que a los pocos que hemos podido acercarnos a su obra, a mí sí me ha estimulado a leer otras obras, otros autores, o revisar ciertas cosas. Y siempre dentro de esta noción hispanoamericanista, sin ningún tinte de chauvinista, en lo más mínimo, sino simplemente de difusión y de ubicar la información debidamente.
Entonces, bueno, siguiendo con el periplo vital de Arroyo, en el año 1935 fue nombrado cónsul en Cádiz y bueno, falleció en 1937. Lamentablemente no se conserva documentación sobre qué papel él cumplió porque en este periodo, ya a final de su vida, ya inició la Guerra Civil Española y todavía no ha sido posible revisar documentos diplomáticos para ver hasta qué punto él se involucró. Además hay que tener en cuenta que él esta última etapa estuvo enfermo, entonces, y por otro lado las capacidades que habrá tenido cada individuo. Sin embargo, bueno, a nivel de ciclo vital, esto que pude exponer desde él. Lo que ustedes me van a permitir es que cuente algunas anécdotas para que nos den la medida nos configure mejor quién es César Arroyo. Les comento, existe una anécdota que la relata un amigo de Arroyo diciendo que en su estancia aquí en Madrid, dice que Valle Inclán estaba reunido en un café en el cual las famosas tertulias de aquel entonces, los intelectuales se reunían en las tertulias, que es lo más debido, ¿no? Acompañados de una cerveza y unas tapas. Entonces, dice que hablaba a sus contertulios de cómo había perdido la mano, pero es una de las tantas historias. Y yo antes de conocer esto sabía de muchas historias que Valle Inclán había afirmado de cómo perdió la mano. Claro que es que realmente para contar que simplemente le dieron con un bastón y luego se inconó y tuvieron que mutilarle la mano, pues es pobrísimo. Entonces un creador tiene que inventarse, tiene que fabular, sino ¿para qué existe el creador? Entonces, en una de estas surge, a propósito, César Arroyo. Dice que el escritor gallego estaba comentando de cómo le había perdido la mano, entonces decía que había conocido a la dama de un filipino y que había entrado en amores con ella. ¿Sí? Pues, tal vez sin darse cuenta, apareció el filipino, armado, y logró escapar, pero perdió la mano. Y le había ofrecido que la siguiente vez que lo vería, pues no solamente perdería la mano. Cuando estaba comentando esto, aparece César Arroyo por la calle de enfrente y ve a don Ramón y empieza a decirle a don Ramón. Y claro, don Ramón, que justo en medio de su relato aparece, y como Arroyo tenía rasgos aindiados, no podía bien pasar también por un filipino si venía a la carrera. Entonces dice, ahí viene el filipino, y dice que Valle Inclán empezó a correr para que la historia sea creíble. Esto lo relatan en un escrito que es de los años 30. Es un amigo de Arroyo, un periodista que había estado en aquel entonces por aquí. Ahora, aparte de que su obra, para mí ha significado, la lectura de su obra ha sido muy importante, porque concretamente he estado trabajando en una antología y creo que ya va para los 10 años. Carlos puede dar fe de ello. Entonces, pero yo creo que hay cosas que tienen que caer por su peso. Así como Maduro caerá por su peso, creo que el libro de Arroyo también caerá por su peso. Entonces, hay unas... yo no me explico cómo Arroyo estuvo en tantos lados. O sea, ¿cómo lo hizo? Les voy a exponer lo siguiente. Resulta que, estando aquí en España, cuando entabla la relación con Villa Espesa, coincide para la fundación de la revista Cervantes. Luego, pero claro, él no tiene ninguna mención de responsabilidad, porque sí es redactor. Luego, como les comentaba, para la segunda etapa, es un firmante de la revista Cervantes, es un refundador de la revista Cervantes. Cuando se cierra la revista Cervantes, se supone que él se hace cargo de eso. Aparte de eso, él es el responsable de una colección que se llama Colección Ariel, que publicó 6 volúmenes, que son muy interesantes. Yo conozco 2 de ellos que son muy buenos. Entre ellos justamente hay la recopilación de escritos de Arroyo, que se titula Retablo. Pero hay un libro de Luis G. Urbina, muy valioso en esa colección. Y después, bueno, con los que les comento. Resulta que en el año 17, acompañando a Villa Espesa,
le hacen un homenaje a los poetas mexicanos. Y como ven al poeta prestigioso acompañado de otro personaje, lo que se les ocurre creer es que él es el secretario personal del poeta. Como a nadie le interesó aclarar que era o no secretario, y como Villa Espesa lo denominaba compadrito porque había sido padrino de su hijo, resulta que Arroyo llega en 1917 a Ecuador como el famoso compadrito para todos los mexicanos. Pero lo insólito es que se conserva una fotografía de esa reunión, y es frente al lago de Chapultepec. Lo insólito, les digo en esto, y yo solamente he podido recabar la información en base a las propias crónicas de Arroyo, es que él menciona a González Martínez y dice: cuando me reuní con González Martínez en México. Y así he podido ir escarbando de que se reunió con algunos poetas mexicanos, pero claro que son eminencias, ¿no? Ahora, como yo desconozco los rostros de esos creadores, tengo entendido que entre los que asistieron a ese convivio estuvo también López Velarde y una buena docena de los grandes poetas que son los que precedieron a los contemporáneos. Es decir, Arroyo habla de ellos, de Efraín Rebolledo, y les dedica textos hablando de su obra. Miren cómo va transitando, ¿no? De un sitio a otro. Después, en el año 22, conoce a Vasconcelos y se le ocurre dar una charla en la universidad con saludos desde Ecuador, porque se trasladaba de Ecuador a México, y da saludos a Vasconcelos, con quien establece una relación que durará toda la vida de Arroyo. Entonces, y eso se conserva en este libro precioso de memorias de Vasconcelos, el Ulises Criollo, en el tercer volumen, dedica todo un capítulo muy interesante a Arroyo. Luego también conoce a Gabriela Mistral, está con Gabriela Mistral cuando ella va por Francia, como les comentaba, va a su casa. Cuando Vasconcelos va, también pasa por su casa. Cuando Manuel Ugarte también va por su casa. Es decir, todos iban por ahí. Me estaba olvidando un detalle. Como Arroyo también fue nombrado cónsul en Santander, también resulta que dio una conferencia en 1919 en Santander, acompañando a Gerardo Diego. O sea, Gerardo Diego en diciembre del 19 dieron un ciclo de conferencias sobre la poesía nueva, Gerardo Diego, y Arroyo habló sobre la poesía mexicana, pero no deja de estar presente. Luego, también, como les comentaba, está en Ecuador y da conferencias, y a las cuales asisten escritores ecuatorianos que, llegado el tiempo, pues se convierten en los grandes poetas del Ecuador. Después, tampoco le faltó estar presente en un homenaje que le hicieron a Pérez Galdós en el Retiro. Él también testimonia eso. Es decir, yo no sé cómo lo logró, pero estuvo en sitios claves, ¿no? Para la modernidad y la percepción que tenemos ahora, pues no deja de ser insólito todo lo que va sucediendo. Ahora, lo que sí me comprometo ahora, en cuanto ya me establezca en Quito, es acceder a los archivos de Cancillería para ver, ya que estuvo en todos los lados. Yo supongo que en el proceso de la Guerra Civil Española, supongo que en algo se habrá involucrado, no me sorprendería. También cuando estuvo en Francia escribió un libro que se titula, publicó por capítulos, se llama Las Catedrales de Francia, un libro precioso, o sea, cuando lo recogió, pero ese libro le hizo merecedor también de las palmas académicas de Francia. Bueno, a grosso modo es lo que puedo comentarles de un escritor que en algún momento un señor quiso hacerle un homenaje, dijo, parafraseando el título de que se habían dedicado a Cancinos, de otro escritor olvidado. Y sí, realmente es curioso que suceda esto, pero justamente el trabajo que uno hace y el empeño y el estar dedicado una década a un autor o más, significa que los resultados tienen que posibilitar al menos un lector más, ¿no? Y de eso se trata. Esas son las metas que uno aspira con lo que es el difundir este tipo de personas.
personajes. Si quieren hacerme alguna pregunta, será bienvenida. Yo les agradezco mucho la presencia. Parafraseando a alguien que me presentó en algún rato, ella me decía, si bien es cierto, podrían estar a estas horas acurrucaditos viendo la telenovela o de pronto tomándose un trago con los amigos, es decir, haciendo algo que valga la pena, se les ocurre estar aquí. Entonces, yo francamente estoy muy agradecido de que así sea. Los rostros son conocidos de todos y les agradeceré cualquier pregunta que me hagan sobre el tema, porque me interesaría mucho seguir hablando sobre el personaje. Aparte de esto, como sé que esto se está grabando, les comento que traje ejemplares de este cuadro dedicado a César Arroyo. Entonces, a todos los presentes puedo darles, será un placer. Y a los que faltaron, pues creo que dentro de 50 años lamentarán no haber estado aquí. Cuando salga la analogía, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo quería preguntarte públicamente por qué no cierra la antología. Quizás interesante saber qué criterios aplicas y por qué no consigues cerrarla. ¿Qué te interesa? Una pregunta capciosa. Venida desde también por lo metódico, por lo sí, histórico. sí. No, muchas gracias. Verás, te comento, para mí, cuando inicié la antología, hice 3 preselecciones, pero finalmente con la que me he quedado, creo que ya es la definitiva, tratamos de ser rigurosos con la respuesta, ya que la pregunta fue muy clara. La metodología para mí implicaba que sea una obra que tenga importancia. Yo por lo general cuando hablo de una antología de un autor, lo que me interesa es que sus textos sean vigentes, o en su defecto, en este caso, hay algunos textos que pueden no ser vigentes, pero sí pueden testimoniar una época, pueden dar la pauta de cómo se escribía, y el volumen en sí, desde cuando estuvo armado en el año 2004 hasta el presente, que les puedo decir, anteayer que estuve haciendo una revisión de cosas, no varió sustancialmente. Lo que sí he hecho fue añadir 5 textos, porque me pareció que era importante. El volumen está dividido en 3 apartados. El título es Mirando a España, que abarca casi la mitad del volumen, que recoge textos sobre España, sobre españoles y sobre instituciones o personajes españoles, ¿no? Como les decía, sobre Bombita y Machaquito. Son unas crónicas que en aquel entonces tenían valor, pero yo creo que actualmente tienen otro tipo de valor añadido, ¿no? O sea, aunque sea una crónica que se haya hecho en aquel entonces por una circunstancia, porque concretamente la aborda de por qué Machaquito y Bombita se cortan la coleta y dejan el toreo. Y bueno, pues yo sobre el tema nunca había leído. A mí me encantan los cronistas y ensayistas de esa época, españoles y hispanoamericanos, y he leído todo lo que he podido, pero sobre estos 2 personajes me pareció sorprendente que aparecieran aquí. Entonces, por ese lado, a nivel metodológico también me he permitido ciertas licencias que no sé si la academia lo permite, o los expertos, sin embargo, hay un texto que él dedica a la Venus de Velázquez, que a mí me pareció, lo que hice es eliminar 3 párrafos que me pareció que sobraban, porque no contribuían y más bien eran un lastre para el texto, porque el texto tiene una frescura. A nivel metodológico me he permitido eso, obviamente aclarándolo, alguien me decía que eso es un crimen, que eso no debería ser, pero bueno, para eso estamos los criminales, para hacer eso, saltarnos de eso. Y como uno no es académico, por suerte, quizás algún día si a uno le nombran académico y tendré que
reproducir lo que me saltaba. Ahora, la segunda parte del volumen recoge textos de Arroyo sobre diversos escritores mexicanos y, bueno, hay sobre Gabriela Mistral, además sobre Juan Montalvo, y publico ahí también las catedrales de Francia, que me parecen de una frescura y creo que tienen mucha vigencia. El ensayo completo sobre Galdós me parece un trabajo extraordinario. Les confieso que el volumen yo creo que lo he leído unas 7 veces ya, porque trato de que lo que está de más sacarlo, pero como les comento aquí, el trabajo sobre Galdós, yo sugeriría que es un trabajo constante para difundir a Galdós. Es decir, luego de leer eso de Arroyo, uno no le queda más remedio que ponerse a leer o a releer a Galdós. También tiene un texto sobre Lope de Vega, que el volumen se publicó en Ecuador, y lo que yo ahí mutilo es, me limito a seleccionar, porque las últimas 5 páginas él dedica a hablar todos los trabajos que se habían hecho hasta aquel entonces sobre Lope de Vega. Pero ahí sí me parece también que es un lastre para, considerando el tipo de volumen que yo propongo. Yo lo que propongo, y yo creo que desde mi punto de vista ese es el objetivo de una antología, es promover y potenciar nuevos lectores. Y bueno, sí que puede ser una obra releída mucho mejor, pero en el caso de Arroyo tengo mis reservas, porque creo que no hay alguien que se haya dedicado a leerlo a Arroyo. Y además hay la ventaja de que son obras de difícil acceso, y creo que la antología permitiría el aglutinar esto. Y para cerrarles el caso es que al final del volumen hay 2 textos que ya han sido reeditados, pero creo que no se difunden debidamente. Los 2 textos dedicados a las vanguardias que les comentaba, el uno del año 20 y el otro del año 23, sobre el ultraísmo, sobre el creacionismo, sobre Huidobro y Tablada, sin dejar de mencionar, como les decía, a Gerardo Diego, a Francino Sassens, a Ramón Gómez de la Serna y a Guillermo de Torre. Y entre las cosas novedosas a mí me parece que voy a incluir ahí en el apartado que es Mirando a España, hay uno que se titula Bilbao, la opulenta. Es su percepción de Bilbao, y es muy curioso porque es un texto extenso, pero que él lo elabora en base, luego de realizar una visita al hermano mayor de Alfonso Reyes, que había sido su gran amigo. Miren, otro detalle que se me estaba pasando. Resulta que publica un libro aquí en España, una antología de Juan Montalvo, y los únicos que hacen reseñas de la obra esta, de Montalvo, mencionan que quien preparó esta selección de Montalvo fue César Arroyo, y uno de ellos es Guillermo de Torre y el otro es Alfonso Reyes. Lo curioso es que Alfonso Reyes, cuando recoge este texto, porque este texto originalmente se publicó en el diario El Sol de Ortega y Gasset, cuando lo recoge en ese volumen exquisito que es de Simpatías y Diferencias, pues ese Arroyo desaparece, toda referencia a él desaparece en el volumen. Es comprensible en el caso de Reyes, porque finalmente legítimamente podía prescindir de textos en el momento en que lo saca en el volumen, pero yo he enmendado eso. Es otro crimen con mi querido admirado Alfonso Reyes, que creo que coincidimos que es uno de los grandes de la lengua. Entonces, este ensayo, este texto de Bilbao la opulenta, en la última parte, ya aborda el tema que luego abordará en uno de los ensayos finales que les estoy comentando, porque habla sobre las vanguardias en España, sobre el ultraísmo y sobre el creacionismo. Entonces, yo podría más o menos imaginar que es la génesis de lo que luego se hizo, porque él comenta, dice, discutíamos de estos temas con Rodolfo Reyes en su casa, y no deja de... Esto es de 1919. Sí. Es que no sé si expliqué o me excedí en la respuesta, pero... Tú decides. Sí, yo estaba, ¿sabes? Tenía la tentación de dejarlo listo e ir a entregarlo de pronto el día martes en la librería iberoamericana, pero
Lo que ocurre es que cometí un carazo error. En la presentación que tenía para el volumen, cuando me propusieron de la Universidad de Salamanca un texto sobre un escritor hispanoamericano en España, pues les di en bandeja ese texto. Y claro, ya ustedes comprenderán, pereza, tiempo y una serie de factores han impedido que haga lo mismo que está ahí, que lo rehaga. Es decir, porque tengo que escribir exactamente lo que está ahí, pero con otras palabras. Porque no podría, o sea, ya la primicia fue para es un proyecto ambicioso, es una monografía sobre hispanoamericanos en España, que fue entregado ya en el 2011, me parece, pero hasta el momento no se publica, creo que, supongo que es por parte de la crisis, ¿no? El volumen ya estaba armado, así que no podría quitarles a ellos y decir. Tampoco puse en detalle ahí diciendo esto es el prólogo para el libro, es decir, yo mismo me até. Por otro lado, la universidad no pagó un centavo, por si acaso. Es decir, ¿repetirías esto? sí. Sí, podría hacerse una explicación y hablar con la universidad de pronto, ¿no? Porque yo creo que estaba ahí. Es que ya todo lo que se ha investigado sobre Arroyo pues estaba expuesto ahí y toda mi percepción de lo que es Arroyo. Concretamente, el texto que funciona para la Universidad de Salamanca es el prólogo, porque es Arroyo invitando a España. Entonces, cámbiale solo el título, los académicos no lo van a leer. es cierto, ¿no? Y si me demandan, ya estaré fuera de juego. ¿Por qué? ¿Demanda de qué? ¿Se ha pagado? Ya hablaremos de eso. ¿Ah? Ya hablaremos de eso. ¿Le llamo aquí? Ya hablaremos de eso con una Pues, perfecto. Bueno, queridos amigos, yo les comparto. Carlos García es un gran amigo que nos conocemos por internet, pero es la segunda vez que lo veo en persona y para mí una de las grandes razones que yo quise para quedarme hasta el día 24 fue justamente porque sabía que venía Carlos y quería verlo de nuevo. O sea, no quería irme sin verlo, porque él vive en Alemania. Muy simpático. No, es la realidad. Y Davina lo sabe, Néstor lo sabe, mis amigos saben que ha sido una de las grandes razones. Claro que es un crimen que esté bebiendo agua. Ahora vamos a salir un vino, cuando termine brindamos con vino. No sé si queda alguna otra pregunta. Yo sé que están ansiosos de averiguar más sobre el rollo. Lo has explicado muy bien, directamente. ¿Tú tienes alguna duda? No, yo solamente me preguntaba cuántas veces has terminado la antología. Pues... Porque en algunas ocasiones recuerdo terminado. Mira, he terminado, ya. Y luego estoy revisando. Mira lo que he encontrado. No, con esto se cierra. No, ya la antología está hecha. El problema, el asunto es que mis asesores informáticos, que son buenos amigos, lo malo es que ellos trabajan en otro tipo de cosas, no con cosas literarias. Entonces, entre las necesidades mías y sus asesoramientos, pues todo es un fiasco. Es decir, ellos no saben cómo resolver mis problemas. Resulta que hace poco, hace unos 15 días, me instalaron el corrector ortográfico. Y claro, encontré unos 200 errores de levantamiento de texto. Porque claro, aquí uno hace todo. O sea, desde leer, transcribir, corregir. Cuando uno se ha burguesado, yo cuando preparé creo que mis 3 primeros libros de antologías y de epistolarios, como estaba con una institución, yo tenía gente que me ayudaba en todo eso, o sea, gente que sabía hacerlo. Ahora resulta que yo cuento solo conmigo mismo, entonces por eso es que no sé hacerlo y me sale de la patada. Entonces yo digito, luego me doy cuenta que a veces me ha faltado una línea, voy corrigiendo y cotejando, pero ahora ya con el instrumental moderno sí, ha sido importante. Sí detecté unos 200 errores que ya están enmendados. Es decir, ahorita solo es el prólogo que si ya... Pero yo no veo ningún inconveniente en utilizar el mismo prólogo, la verdad. Si no hay una sesión de exclusividad cuando es un libro colectivo.
De última les cambia el título y le agrega 2 párrafos, tienen que poner todo exactamente igual. Pero no hay ningún problema de derechos ahí, Sí. No, no, desde luego. se puede solucionar el problema. Ah, perfecto, entonces No hay ningún problema. ya el día martes. Si hablas con ellos, les explicas que... Pero tú has firmado una sesión de exclusividad de ese texto. No, lo que pasa es que se supone que eso tendría que salir y todavía no Pero no sale. importa, pero el derecho de autor, si no está cedido en exclusividad, es tuyo. Pero has cedido el derecho de publicación en ese sitio. Y no tendría que ser la primicia con ellos. Bueno, eso ya es otro No, tema. vamos a mirar. Primero que se entere es difícil. Y segundo, bueno, por una cuestión de caballerosidad, si quieres esperar que salga ese y sacarlo después, pero legalmente no hay ningún problema. Porque yo lo que pensaba es irme a Ecuador y reescribir el prólogo. O sea, contando lo mismo. Pero eso más o menos no tiene mucho sentido, ¿no? Si va a decir lo mismo... Poner distancia, ¿no? Poner distancia. Bueno, ahora si se rescinden conmigo la Universidad de Salamanca, ¿qué podrían hacer? ¿Cuál va a ser? Ignorarme, pues, como ya lo había hecho. Ya hablamos de eso. Bueno, Bueno, no les damos más. no, vamos a tomar un vino para... Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Gracias a ustedes.